Hola chicos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy nos encontramos ya en la sesión número 25 de nuestra asignatura Sueldos y Salarios y esta es nuestra penúltima sesión a través de la modalidad en video. La clase del día de hoy es totalmente práctica, por lo que te pido que prestes especial atención a la teoría antes de realizar tus actividades. Comencemos. Muy bien chicos, pues vamos a comenzar ya el lado práctico de esta unidad, que es la unidad 7. Recordemos que la unidad se llama Calificación de Méritos y que en sus notas Cornell debieron haber registrado algo de la siguiente información. En la sesión pasada vimos el concepto de calificación de méritos, vimos que es un sistema que permite la medición integral de los factores de conducta profesional y el rendimiento de logros de resultados. Hablamos sobre su importancia y sobre sus ventajas, entre las cuales podemos destacar mejorar el desempeño, establecer políticas de compensación, porque está íntimamente relacionada con la unidad 6, que trata sobre incentivos, tomar decisiones para ubicar al personal, planear su carrera profesional, entre otras cosas. Entre sus objetivos destacamos la importancia de orientar la empresa a los supervisores y a los trabajadores mismos para tomar líneas de acción y mejorar el desempeño, eliminar la rutina y auxiliar en el sistema de incentivos. Vimos también que se pueden calificar objetivos cuantitativos y cualitativos. Entre los cuantitativos mencionamos la puntualidad, asistencia, producción, errores, quejas, y entre los cualitativos, responsabilidad, iniciativa, creatividad, honestidad, etc. Hablamos también sobre cada cuánto se debe de tomar esta medición, y aunque se puede tomar diariamente, se va a presentar de manera mensual, semestral o anual. Hablamos también sobre quiénes deben de calificar y aprendimos que se puede hacer a través de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Y finalmente vimos que existen algunos métodos de calificación de méritos, los cuales los dividimos en 5 categorías: de comparación, de escala, listas de cotejo, índices de criterio e indicadores de gestión. En la sesión del día de hoy no habrá notas Cornell porque ya es totalmente práctico. Vamos a hablar de las primeras dos, vamos a hablar de los métodos de comparación y vamos a hablar del método de escala, por lo que te pido que pongas atención primero a la explicación, a la teoría y a la manera en la que se desarrolla cada uno de estos métodos, y posteriormente realices los casos prácticos que te voy a presentar. Bueno, pues el primero es métodos de comparación. Vamos a entender que los métodos de comparación son los métodos más elementales que existen y suponen como mínimo, para que tengan alguna validez objetiva, el aplicarse por características y no de manera global. Porque si nosotros lo aplicamos de manera global, comparando un trabajador con otro, por ejemplo, sin dividirlo en características, pues no habría ninguna diferencia con una calificación empírica. Dentro de estos métodos podemos contemplar el de alineamiento, el de comparación pareada y el de distribución forzada. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de estos métodos. El primero dentro de los métodos de comparación es el de comparación por alineamiento. Se ordenan los nombres de los trabajadores de mayor a menor y cada una de las características en cuanto a la eficiencia se refiere. En este método, que es muy sencillo y que todos los supervisores pueden entender, exige que los trabajadores queden en distintos niveles, siendo que tratándose de características subjetivas, en realidad muchas veces habrá varias personas de idéntica calificación. Entonces, este es un método muy sencillo, pero lo vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a poner las características que nosotros deseamos medir y vamos a ordenar de mayor a menor, es decir, vamos a colocar al trabajador que se acerque más a la característica que nosotros estamos describiendo al principio de la lista, y al final el que esté más alejado de esa característica. La desventaja en este método es que evidentemente existirán personas que tengan la misma calificación o que nosotros queremos asignarles la misma calificación, pero no es posible hacerlo porque nos obliga a ordenarlo de mayor a menor. Por lo tanto, no puede haber dos trabajadores que se encuentren en el mismo nivel. En este ejemplo, donde se analiza asistencia, creatividad y colaboración, aparece en el primer lugar de asistencia Juan, en el primer lugar de creatividad Camila y en el primer lugar de colaboración David.
Pero si nosotros quisiéramos que Juan y Pedro en asistencia ocuparan el mismo puesto, aunque tengan el mismo número de asistencias, no se puede hacer porque solamente uno debe de estar a la cabeza y todos los demás deben de ir en los siguientes lugares, de modo que a veces es complicado poder colocar a dos personas en el mismo puesto o darles idéntica calificación. Siempre se puede poner a la mejor en la misma celda, pero pues esto descuadraría el método. En realidad se trata de un método muy sencillo, pero que puede tener gran nivel de subjetividad, por lo que se recomienda que para eliminar la subjetividad se agreguen la mayor cantidad de características a evaluar, para que al finalizar la tabla podamos identificar quiénes están en los primeros lugares y en los últimos lugares y podamos obtener una conclusión válida. Método de comparación pareada. Este consiste en hacer un alineamiento de los trabajadores de un grupo o sección por cada característica, pero a base de una previa comparación de estos trabajadores de dos en dos, en pares. Por eso se llama pareada. Es sencilla, aunque implica ya la formulación de pares para cada grupo y por cada característica. Y aunque además tiene la ventaja de que se comparan de manera muy objetiva porque utilizamos varias características para hacerlo, pues sigue siendo todavía un método bastante elemental. Y pues ya lo mencionamos, es un método muy simple donde vamos a comparar a una persona contra otra en una característica determinada. Y si hablamos, por ejemplo, de puntualidad, vamos a hacer parejas. Y aquí tenemos un ejemplo, está Alonso y Esmeralda, Eric y Mauricio, Arturo y Samuel. Y vamos a empezar a comparar y vamos a sacar cuál de ellos dos es el mejor en ese aspecto. Y en este ejemplo, pues aparece del lado derecho, ahí dice el mejor, a Esmeralda, Mauricio y Arturo. Así es como vamos a ir realizando esta comparación hasta encontrar el mejor en cada aspecto y finalmente poder llegar a conclusiones ya globales sumando el total de aspectos. Método de comparación de distribución forzada. Este es el último método dentro de los métodos de comparación y se trata de un sistema que se fundamenta en el principio de la curva normal de Gauss. Con base en ella, se da por supuesto que cada característica que nosotros vamos a evaluar se distribuye aproximadamente de la siguiente manera. Hay una calificación ínfima del 10% de la población, una calificación mala del 20%, una calificación promedio del 40%, una buena calificación del 20% y una calificación óptima del 10%. ¿Qué significa esto? Que en un grupo de personas que nosotros vamos a evaluar una característica determinada, normalmente debemos poder encontrar en el promedio al 40%. De manera óptima a un 10% de ese grupo y con muy mala calificación a un 10%. Y otro 20% al lado de este 40% promedio que también está cerca de la más alta calificación o de la más baja calificación. ¿Cómo podemos nosotros validar que estamos haciendo un buen trabajo al momento de realizar una evaluación? Pues si el grupo es grande, debe de poderse ajustar más o menos a esta campana de Gauss. Si nosotros tenemos un grupo grande de personas y todos se encuentran del lado negativo o la mayoría se encuentran del lado negativo, probablemente nosotros estamos poniendo expectativas muy altas para el grupo de personas que nosotros estamos evaluando. Si por el contrario, el grupo de personas que es suficientemente grande se encuentra casi totalmente del lado positivo, entonces probablemente nuestros parámetros de medición son deficientes. Cuando se trata de un grupo grande, debemos poder observar esta campana de Gauss y con eso nosotros determinamos si estamos midiendo correctamente. Entre las ventajas y desventajas de este método se encuentra que para poderlo aplicar correctamente, el grupo debe ser bastante grande y homogéneo, es decir, que tenga más o menos las mismas características y condiciones los que forman el grupo. Si nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, a un grupo de estudiantes,
Para que aplique la campana de Gauss, primero tiene que ser un grupo grande, porque si el grupo es pequeño ya no aplica, y segundo tiene que ser más o menos homogéneo. Si uno de los estudiantes tiene estudios más avanzados que el resto de sus compañeros, entonces ya no forma parte de un grupo homogéneo y entonces la campana de Gauss probablemente no arroje lo que tiene que arrojar. Entonces esta es una de las condiciones para poder aplicar este método. Y bueno, pues una de las desventajas desde luego es que nos obliga a que tengamos esta campana y que nosotros tengamos siempre a un grupo de personas dentro de los aspectos negativos y a otro dentro de los aspectos positivos, y esto no siempre va a ser exacto. Puede ser que en un grupo aún grande y homogéneo esta campana de Gauss no se refleje al 100%. Y bueno, pues con esto hemos terminado de comprender los tres métodos que engloban los métodos por comparación en la calificación de méritos. Vimos el de alineamiento, que consiste en ordenar de mayor a menor los trabajadores con respecto a una característica, el de comparación pareada, que consiste en ir comparando en pares, y el de distribución forzada, que involucra la campana de Gauss. Vamos a trabajar ahora con los métodos por comparación de escalas. Vamos a utilizar ahora escalas estándares ya predeterminados para poder evaluar el trabajo de nuestros empleados. Los sistemas de escalas, bueno, pues son líneas horizontales que representan una característica o características. Uno de sus extremos corresponde al grado mínimo de dicha característica y el otro al grado máximo. El grado se le da al trabajador al juicio del calificador. Por lo tanto, aunque está dividido en características, sí puede haber cierto grado de subjetividad. Y hay dos clases de escalas: las llamadas continuas y las llamadas discontinuas. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas. Las continuas son aquellas que no tienen divisiones, de tal manera que el paso de un grado de la cualidad al siguiente se hace de un modo insensible. Para facilitar la colocación de la marca sobre la escala, se emplean, además de las simples, las escalas de máximo y mínimo, la alfabética, la de porcentajes y la de palabras. Y para entender eso, aquí hay un ejemplo, hay una escala de medición continua. Va a calificar a un supermercado y vamos a ver que en el primer ejemplo, la primera pregunta, no nos dice la pregunta, solamente dice versión 1, pero podemos imaginar que nos está preguntando algo sobre el servicio. Hay solamente una línea punteada, donde el principio de la línea, si nosotros la señalamos, pues es probablemente lo peor, y hacia el final de la línea, hacia la derecha, es probablemente lo mejor. Esta es una línea simple, entonces facilita a la persona que va a calificar, dice ahí el concepto, hacerlo de manera un poco insensible, pues dar la medida que considere correcta. Podría ser también a través de números, puede ser también a través de letras o de porcentajes. En los otros dos ejemplos, en las preguntas que dice versión 2 y versión 3, vemos que existen números y bueno, pues va del 0 al 100, pudieran ser porcentajes, pudieran ser letras también, y debemos entender que el 0 es lo peor y que el 100 pues es lo mejor, para que sea mucho más fácil para la persona que califica ubicarse en alguna parte de esta escala. Y si ya queremos algo más específico, están las líneas discontinuas. Las escalas discontinuas están dotadas de divisiones verticales con el objeto de formar unos cuantos grados definidos dentro de la característica o sistema de escalas. Entonces vamos a encontrar tablas parecidas a estas, donde podemos encontrar características. En este caso están ubicadas estas características del lado izquierdo, en la columna del lado izquierdo que dice factores, y en la parte superior tenemos unos grados que dice óptimo, bueno, regular y deficiente, y unos puntajes. Y dentro de esta tabla, si cruzamos, por ejemplo, el grado óptimo con la característica o el factor de producción, tiene una definición en el interior, para que nosotros podamos ubicar con certeza en dónde se encuentra el desempeño de cada uno de nuestros trabajadores con respecto a esta escala y a estas características. Esta es muchísimo más objetiva que una escala discontinua,
porque es muy específica y no da pie a ambigüedades, pero es mucho más complicada de elaborar y también a veces mucho más complicada de responder, porque aunque es muy objetiva, tenemos que leer bastante bien para podernos ubicar correctamente y ya no lo podemos hacer de manera insensible o ciega, sino que tenemos que hacerlo exactamente como nos marca este instrumento. Y bueno, pues con esto hemos visto el día de hoy los métodos por comparación y los métodos de escala. Recordemos una vez más, dentro de los métodos de comparación está el del alineamiento, que nos permite ubicar a todos los trabajadores de mayor a menor, comparación pareada, comparar entre dos, distribución forzada, que es la campana de Gauss, las escalas continuas, que son ciegas, insensibles, y las discontinuas, que tienen las características específicas dentro de cada grado y cada factor que se analiza. Ahora vamos a resolver los casos prácticos del día de hoy con lo que hemos aprendido. Y el primer caso dice: desarrolla un formato para evaluar el desempeño de los trabajadores, en este caso de la empresa Liverpool, utilizando el método por alineamiento o el método de comparación pareada. Son los primeros dos métodos que vimos para los vendedores de la empresa Liverpool SABDCB. Entonces vamos a trabajar con los vendedores de piso y vamos a crear un instrumento. Es un instrumento que puede ser a través del método de alineamiento o el método de comparación pareada. Ustedes determinarán cuál de los dos van a utilizar y qué características son las que les interesa medir. Vamos a ubicarnos que se trata de vendedores de piso. Y el caso práctico número 2 del día de hoy: desarrolla un formato para evaluar el desempeño de los trabajadores utilizando el método de escalas continuas o discontinuas, el que ustedes prefieran, para los choferes de la empresa Autobuses de Oriente ADO SADCB. Entonces vamos a evaluar el trabajo de los choferes de estos autobuses, de los autobuses ADO, y lo pueden hacer creando un instrumento a través del método por escalas continuas o discontinuas. Eso ustedes lo van a elegir. No hay notas Cornell, son solo los casos prácticos los que vamos a realizar en libreta o en computadora, y lo que vamos a entregar entonces son los instrumentos diseñados con estos métodos para poder evaluar. Ya dijimos, a los vendedores de piso de Liverpool, pueden tomar la sucursal Córdoba como referencia, y a los choferes de grupo ADO. Eso es todo por esta sesión. Muy bien, chicos, pues hemos finalizado la sesión del día de hoy. Los productos de aprendizaje son los casos prácticos que te propongo a lo largo del video, los cuales deberás entregar en la plataforma de Classroom antes del domingo a las 5 de la tarde. Nos vemos en la siguiente y última sesión.